Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Don Pipelo y este es el primero de varios tutoriales que voy a crear acerca de las mecánicas y jugabilidad en Diablo 4. Para esta ocasión vamos a conocer los servicios del herrero. Lo primero que debemos hacer es ir al mapa y buscar el herrero. Entonces, para esta ocasión estamos en la zona de Cumbres Fracturadas, que es todo este mapa que ven acá. Y como se dan cuenta, hay pequeñas ciudades o pueblos, que son los que tienen los portales, o como se llaman actualmente, traslocadores. Es un nombre bastante extraño, pero bueno, digámosle portal. Generalmente donde encuentren un portal es porque hay una pequeña villa o bueno, se puede encontrar algún tipo de mercader. En esta ocasión pues estamos en la capital, que es Kyovashad, y les voy a dar un tip. Cuando quieran ir a algún sitio, como por ejemplo el herrero, simplemente le dan clic derecho en el mapa para poder fijar la ruta. ¿Listo? Entonces fijamos nuestra ruta, vamos al game y seguimos en el minimapa la ruta que nos marcó. Ok, encontramos al herrero. Abrimos la herrería y como se dan cuenta tenemos en el panel derecho el inventario principal y en el panel izquierdo los servicios del herrero. En esta ciudad tenemos a Sivek, que es el herrero local, y nos ofrece tres servicios generales. Estos tres servicios van a encontrarlos en todos los herreros, ¿vale? El primero es desguazar. ¿Qué es desguazar? Es literalmente destruir un objeto para obtener materiales, ¿vale? Entonces, dependiendo de la rareza del objeto, van a recibir X o Y materiales. Puede ser al azar, obviamente esto no es como que tú deshueces un objeto igual en rareza y te van a dar los mismos elementos. No, eso es algo aleatorio, es algo que es interno de acuerdo a las probabilidades del juego. Entonces puede que tú deshueces estas botas, por ejemplo, y después deshueces estos guantes y te salgan materiales un poco más preciados, por ejemplo, que otro. Eh, Hay algo bastante chévere, que es que los materiales están relacionados a los objetos. Entonces, si deshuesas, por ejemplo, estas botas de pellejo, puedes estar recibiendo cuero de animales o bueno. Y si deshuesas, por ejemplo, una armadura de placas como un yelmo, vas a estar, por ejemplo, en la posibilidad de recibir bueno, ya sabes, una pieza de metal, como por ejemplo una mena. Bueno, una mena propiamente no, pero algún material metálico, ya ustedes me entienden. Entonces, como se dan cuenta, podemos seleccionar el, el deshuese, llamémoslo así, o la manera de deshuesar uno por uno con la pica. Por ejemplo, vamos acá y le damos a este anillo y acabamos de recibir dos trozos de hierro, ¿vale? Si le damos a otro, por ejemplo, como esta hacha de mano, un trozo de hierro. Entonces, si se dan cuenta, el anillo pues era de una rareza amarilla, o sea, rara, y nos dio un poco más de materiales, el doble. Fueron dos y el otro fue uno. Generalmente, como les digo, pasa de que los más raros pues dan objetos un poco o materiales un poco más preciados y en mayor cantidad. Eso es lo que es el deshuesar de manera unitaria o personalizada. Ahora, ¿qué es esto de basura? Y hay algo, voy a cerrar esto un momento. Hay algo bastante chévere en este Diablo 4 y es que si tú abres el inventario, puedes oprimir seleccionando o teniendo el cursor encima del objeto, la barra espaciadora, para marcarlos como basura. Es bastante útil. Simplemente lo que haces es cuando estás, por ejemplo, en un run farmeando mobs o bueno, en una mazmorra, lo que sea, y tienes muchos objetos, puedes irlos marcando como basura. Cuando vengas al herrero, eso que tienes marcado se va a eliminar. Por ejemplo, Ah, yo voy a marcar como basura este, vale. Fíjense que cuando le doy deshuesar a la basura, me deshuesa. Ahí me está preguntando, ¿no? Que si quiero hacerlo realmente. Este objeto, vamos a comprobar. Ahí deshueso nice. ese objeto, ¿vale? Cuatro trozos de hierro me dio. Entonces, eh, eso es lo que es la basura, los objetos que tú marcas. Los comunes
son los grisecitos, los mágicos, son los azules, los raros, los amarillos. Y los legendarios no se pueden deshuesar de manera por categoría, ¿vale? Supongo que es una medida de seguridad que tienen para no, qué sé yo, no le des deshuesar a los pues, objetos legendarios y que termines arruinando lo de semanas enteras de farmeo. Bueno, entonces, si le das todos los objetos, son todas estas categorías anteriores, ¿vale? Entonces, vamos a deshuesar para esta ocasión los que son común. Si se dan cuenta, solamente deshuesa estos, después los mágicos y después los raros. Espérate, quiero ver que no tenga nada valioso. De hecho, sí, estas botas son mejores que las que tengo actualmente. Dejemos las que tengo, me gustan más. Deshuesamos los raros y ya está. Estos son todos los materiales que me va dando. Si te das cuenta, hay menas o materiales mucho más raros que otros. Acá me deshueso un material un poco más raro que otros. Y estos materiales, recuerden que tienen unas funciones, no lo vamos a ver este video. Pero bueno, vamos a ver una de ellas, sí. En todos los objetos, pues serían todos los que acabamos de deshuesar. Vale. ¿Cuál es la segunda ventana? Ah, perdón, antes de continuar, hay unos objetos que no se pueden deshuesar, ¿vale? Porque están o vinculados a la cuenta o hacen parte del lore o la historia del juego. Por ejemplo, este anillo tiene una historia que contarnos, creo que hace parte de alguna entrega de misión. Me están invitando en un momento al grupo, pero bueno, etcétera. Entonces, esos objetos que no se dejen de deshuesar, generalmente es para guardarlos en el baúl o destruirlos de alguna otra manera, pero bueno, no se dejan deshuesar para que lo tengan en cuenta. Hay una cosa también importante y es recuerden que si deshuesan un objeto legendario o raro como los que deshuesamos antes, generalmente nos da la posibilidad de desbloquear una nueva apariencia. ¿Vale? ¿Qué es desbloquear una nueva apariencia? Este casco me lo voy a poner. Fíjense cómo es este casco realmente. ¿Vale? Pero yo tengo una transfiguración. Eso lo veremos en otro video. Es decir, le cambio la apariencia a ese casco. ¿A qué voy? Me voy a poner otra vez mi casco, el que tenía originalmente. Este casco tiene una apariencia. Entonces, si yo lo deshueso, voy automáticamente a adquirir esa apariencia para poderla después transfigurar en mi casco pues actual que tenga, ¿vale? Entonces estos objetos legendarios, además de darme objetos, por ejemplo, y como los objetos raros amarillos que teníamos acá también, que tienen una forma de objeto en particular, dan apariencias, ¿vale? Dice, desbloquea una nueva apariencia al deshuesar, recuerden, entonces acuérdense que los legendarios toca uno por uno. Esto no lo voy a deshuesar por ahora. Eso sería todo respecto a la pestaña de deshuesar o el servicio de deshuesar. Continuamos con el siguiente. La ventanita de reparar. Esto no tiene ciencia, simplemente se te desgastan los objetos cuando mueres. Recuerda que en Diablo, cuando mueres, pierdes un porcentaje de vida del objeto. Entonces te toca venir a esta pestañita y darle reparar todos los objetos. Yo acabo de reparar, entonces por eso no me sale nada para reparar, pero una vez le das al botoncito, le das a aceptar y reparas la durabilidad del objeto, ¿vale? Si se dan cuenta, abajo en la parte inferior de cada objeto dice durabilidad. Los objetos no se destruyen, ¿vale? Por morir, pero sí se desgastan y se rompen. Entonces puedes venir acá simplemente y darle a reparar. Vale, el tercer servicio que nos encontramos con el herrero es el de mejorar armas y armaduras. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Y acá voy a ir a mi baúl, que en mi baúl es donde tengo varios objetos guardados. Opa, se lagueó un poquito o mucho. Vale, en este baúl voy a sacar para que ustedes se den cuenta un objeto de estos, un objeto de estos y este que es común.
Entonces tenemos un objeto común, uno mágico, uno raro y, bueno, ¿por qué no un legendario? Listo. Vamos de nuevo al herrero. Recuerden, para que no se confundan, simplemente buscan, lo marcan y ya. El camino en el minimapa les va mostrando dónde está el herrero en ese lugar. Ok. Uf, se llenó la herrería. Tiene buena oferta. Buena demanda el herrero. Ok, entramos. Y estábamos en esta. Mejorar armas y armaduras. Los objetos en Diablo 4 se pueden mejorar. Si yo arrastro este objeto aquí, si se dan cuenta, me mejora 5 de armadura. ¿Qué quiere decir eso? Que este objeto yo puedo pagar, bueno, utilizar 10 de pellejo crudo. ¿Recuerdan los materiales que recibimos por deshuesar? Entonces, esos materiales podemos utilizarlos para mejorar los objetos y nos toca pagar pues una tarifa porque el hombre tiene que comer algo. Entonces, simplemente le damos mejorar, no le voy a dar mejorar, no quiero gastar el oro, pero nos daría 5 de armadura. Los objetos comunes, como este, tienen la posibilidad de mejorarse solo una vez, ¿vale? Tengan eso muy en cuenta. Si vamos a mejorar un objeto mágico, fíjense que nos da 2 niveles. Hay uno que se está resaltando, que es el que adquiriríamos actualmente, ¿vale? Entonces nos tocaría pagar 14 trozos de hierro y pagar 9000 de oro. Es bastante costoso la mejora en el juego, ¿vale? Entonces hay que saber qué objetos vas a mejorar. Que no vayas a mejorar un objeto como me pasó a mí, este objeto legendario. Si se dan cuenta, ya tiene un nivel de mejora y en menos de 5 minutos lo cambié y me valió como 10.000 de oro la mejora. Entonces los objetos mágicos tienen la posibilidad de mejorarse 2 veces, ¿vale? Recuerden, los mágicos son los azules. Y si vamos a los raros, son 3 veces. Entonces cada vez la mejora va a aumentar más sus estadísticas y va a valer un poco más. Eso ténganlo en cuenta, ¿vale? Si nos vamos al legendario, si el raro puede 3, pues el legendario podría tener 4. Soy un profeta. Bueno, tenemos 4 niveles de mejora. Recuerden, este que es el que está en un color salmón es el que iríamos a mejorar, ¿vale? Y eso sería todo respecto a los servicios del herrero. Realmente, haciendo unas conclusiones finales, desguazar es para obtener materiales y destruir los objetos prácticamente. Reparar, pues es para reparar el equipo que hemos dañado muriendo en batalla. Y mejorar armas es para mejorar las estadísticas de dichas armas. Claramente cuando estás en un post-game y pues ya sabes que tienes un equipo que vas a tardar pues bastantes días o meses incluso en dejar de usarlo, pues entonces lo más recomendable es mejorarlo para subir pues las estadísticas de tu personaje. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Agradezco que se hayan quedado hasta aquí y recuerden que es el primero de una serie que vamos a hacer sobre varias mecánicas básicas porque hay varias personas que me lo han estado solicitando, ¿vale? Un saludito, recuerda darme like, suscribirte, apoyar al canal que me motiva muchísimo para seguir creando contenido y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.